En mi recuperado interés por las cámaras de película, las cámaras de carrete, las cámaras analógicas, que como ya he explicado en otros vídeos, abandoné hará unos 20 años, después de llevar practicándolo desde hará unos 60 años, más que el simple uso de las mismas, está la curiosidad, el interés por probar aquellas que en mi época de la fotografía de carrete, con películas, nunca llegué a probar y cuyos resultados muchas veces podían ser cuestionables. Esta cámara, la Carel, llevaba conmigo en mi colección, mis estantes o en mis cajones, bastante años, alrededor de los 30 años, 25 o 30 años. Nunca la había probado. Cuando quise comprobar su funcionamiento, vi que las velocidades prácticamente no funcionaba ninguna. Después de un proceso muchas veces necesario, pero siempre peligroso, en engrase, han vuelto a funcionar, y de ahí mi interés por ver, comprobar, utilizar y ver sus resultados, aunque con un objetivo Sennheiser como el que monta, poca incertidumbre me va a quedar, al menos me ha motivado a su uso y revisión de sus características. Recurriendo a la información sobre estas cámaras y este fabricante que ya podemos encontrar por la web, concretamente en el blog de Sonríe a la Cámara, dedicado a la colección de cámaras antiguas, es muy interesante en general. Nos viene hablando de la cámara que el autor del blog posee, que es una Carete, que es un antecesor de esta cámara, pero en su misma línea prácticamente. En resumen, nos viene diciendo que una cámara compacta de 35 milímetros de objetivo intercambiable, fabricada en Friedrichshafen, Alemania, o algo parecido, por ACA, que significaba Apparate Camera Bau GmbH, que se empezaron a fabricar a partir de 1947, que fue un diseño de Eugen Armbruster, uno de los dos socios de la empresa, con gran experiencia en la industria fotográfica, y se planteó, esto es interesante, como un intento de sacar al mercado una cámara de buenas prestaciones y bajo coste, capaz de competir con las Leica. Las Leica, cámara telemétrica de óptica intercambiable, era de algún modo el objetivo comercial en el campo de la fotografía, película de paso universal, abatida en aquel momento, y esta es una de las variadas cámaras, ya veremos algunas otras que en este entorno de época fueron apareciendo. Dice que a simple vista la cámara puede parecer telemétrica al tener dos ventanitas frontales, gemelas, que se supone que una sería el visor y la otra la proyección del telémetro para buscar por doble imagen el enfoque, pero ya está claro que no lo es. Las dos ventanas en la Acarete, que no en esta como ahora después explico, se correspondían con dos visores separados para dos longitudes focales diferentes, de tal modo que al intercambiar objetivos se usaba alternativamente un u otro visor según hubiéramos colocado un objetivo de 50 o 75 milímetros en nuestra cámara. En otras informaciones, en otros blogs, he visto que habla de los objetivos de 50 y 90 milímetros, lo que significa que se produjeron distintas longitudes focales dedicadas al intercambio de óptica en esta cámara. Dice que las primeras Carete aparecieron en el mercado en el 47 utilizando películas de 35 milímetros con formato 24 x 32, cosa que en su día también hicieron los japoneses, lo que suponía obtener 40 fotos en un rollo, en lugar del formato estándar un poco más largo de 24 x 36, que reducía normalmente el número de fotogramas sacados del rollo a 36, como ya bien sabemos.
Sin embargo, a partir del 48 la cámara volvió al formato estándar de 24×36. Después apareció la Carette 2, que salió al mercado en 1950, prácticamente dice que no existía diferencia con la anterior, pequeña diferencia estética, y con una palanca que inutiliza el visor según la óptica empleada para que no hubiera confusiones a la hora de mirar por el mismo. En 1954 aparece la Acarel, que introducía algunas novedades, principalmente la sustitución de la perilla de avance, de la rueda de avance, por una palanca, que vemos que aquí se combina en realidad con rueda de avance moleteada para un fácil movimiento si se quiere, y una palanca de arrastre. De la Acarette 2 había 4 modelos que luego yo creo que se replican más adelante en la Carel, según la cámara es la misma, pero los objetivos que se han dedicado a la misma como objetivo, digamos, inicialmente suministrado, porque luego había objetivos de 35 milímetros y, como hemos dicho, tanto de 75 como de 90 milímetros para los teles. De los objetivos estándares existían, por lo visto, el Radion 3550, el Xenas 3550, el Xenas 2845 y el Xenon 250 milímetros. Debo de decir que, curiosamente, en esta cámara no coincide con ninguno de esos, pues es un Xenas, pero no de 3,5, según esta relación que aquí nos nombra, sino que es 2,850, que es el que hubiera correspondido, según este blog, al 2,845 milímetros. En fin, pequeñas diferencias, estando de acuerdo en lo que también se dice de que eran todos objetivos de calidad suministrados por Schneider Kreuzer. A partir de aquí, pues, el blog sigue contando y hablando de la cámara Carette que su autor posee, y yo voy a entrar a describir a mi modo de ver lo que tiene esta, que, como digo, no difiere grandemente de las anteriores, solamente que en esta se mantienen las dos ventanitas frontales, se reduce a una sola la ventana del visor, y en realidad una de las ventanitas lo único que hace es una proyección transparente del encuadre que marca los objetivos de 50-90 milímetros, que no 75, y se decía que sin encuadre marcado, pero con el ancho total que permitía visualizar el visor, correspondía también a un objetivo de 35 milímetros que he constatado también existe. La cámara, debo decir que es una cámara con apariencia sólida, algo pesada, o bastante pesada, y un funcionamiento que, a mi modo de ver, más tecleoso, más delicado que el de las Leica, pero que, en fin, una vez se solventan algunas características, para mi modo de ver, negativas, funciona perfectamente. Empiezo diciendo que el objetivo es un objetivo a rosca, pero no una rosca directa del objetivo al cuerpo de la cámara, sino una rosca inversa en el que el objetivo posee una arandela que es la encargada de enroscar la hembra que posee con el macho que se mantiene en la base de la cámara. Un sistema que yo sepa no ha sido después muy popularizado. El objetivo, como he dicho, tiene una contrarrosca con hembra que se acopla sobre la rosca macho que queda en el cuerpo de la cámara. Su colocación no es especialmente dificultosa, si bien, lógicamente, para mantener la zona de enfoque y de control de diafragma en el punto adecuado, la situación adecuada, hay que hacerla situar en un pequeño rebaje que tiene en su base, con un tetón que queda en la zona de la montura para que se sitúe. Y una vez hecho esto, pues se aprieta, simplemente se enrosca, con la única dificultad es que puede tener cualquier rosca,
con lo cual no es un cambio de óptica rápida. Hubiera sido más rápido incluso una óptica directa, como utilizaban en esta época las Leica, pero bueno, no es una solución buena y de luego muy sólida de agarre. Hacer constar también que tiene 3 sincronizaciones que corresponden al flash electrónico, al flash con la X, al flash de bombilla con la M y al autodisparo con la V, que en mi caso pues se queda bloqueado y no llega a funcionar. Funciona una vez que manualmente se retrasa. Esa parte no funciona. Vemos que tiene sincronización de flash y en la propia cámara existe, con independencia de la rueda de enfoque sin telémetro, enfoque por estimación, desde infinito a 1 metro que queda en el propio objetivo, y la rueda dedicada a establecer el diafragma del objetivo, en mi caso, como he dicho, desde 2.8 a 1.16, eso dependía del objetivo intercambiable, y en la cámara queda la rueda de velocidades, que está bien porque va desde la exposición del bowl hasta el 300avo de segundo. Lo del 300avo de segundo es de decir que es un poco limitada para una cámara que pretendía sustituir a la Leica. ¿Por qué? Porque aunque en aquella época las emulsiones eran habitualmente poco sensibles, si aplicamos la regla de que a pleno sol, es decir, con la iluminación natural máxima, la exposición correcta es la obtenida con el diafragma a 16 y la velocidad más parecida a la sensibilidad de la película, es decir, en este caso a 100 si estamos utilizando las películas que ya se consideraban un cierto avance de los 125 ASA, la velocidad en ASA. Si utilizamos películas de 400 ASA o ISO, como hoy día la denominación actual se denominaba en los últimos tiempos del carrete, el que se denominaba el ASA como ISO, y además se añadía la sensibilidad en grados DIN, que era la denominación típica de los alemanes. Se solía decir para una película de 400 ASA, se solía decir película de 400 ISO 21 DIN, conjuntamente. En fin, a lo que voy, que el hecho de tener la velocidad limitada a 300 y siendo el diafragma del objetivo con más posible, el que más se podía cerrar, el F16, evidentemente a pleno sol las imágenes nos iban a quedar un poquito sobreexpuestas, cosa que en película de blanco y negro no tenía mayor importancia, sí la tenía en película de color un poco, y sobre todo dificultaba si se querían utilizar películas de diapositivas rápidas, que desde luego no eran las más habituales ni lo han sido nunca por su mayor apariencia de grano. Respecto del tema de las velocidades, es de señalar que en esta cámara la manera de conseguir ese rango de velocidades que hemos dicho va del 300avo al segundo, y la exposición bowl de perilla, bulbo, es de lo que se llama obturador central. Es decir, hay una serie de laminitas que tienen que hacer un juego de abrir y cerrar para conseguir de una manera, un mecanismo de relojería, alcanzar, determinar esa velocidad que nosotros hemos seleccionado. Así, si nosotros disparamos a un 300avo de segundo, pues la velocidad será tan rápida que prácticamente apenas veremos que se ha abierto y cerrado esa laminilla. Si nos vamos a una velocidad ya más lenta, como puede ser el 25, ya veremos que ese movimiento se ha ralentizado un poco y vemos ese movimiento de abrir y cerrar. Y por supuesto, si nos vamos a las velocidades mínimas que sean capaces de funcionar, el 5avo de segundo en este caso, vemos que se abre y se cierra.
Lógicamente, tanto el abrir como el cerrar, aparte del tiempo, del intervalo entre ambas acciones, es rapidísimo, de manera que la exposición sea lo más uniforme posible. Esta forma de obturador es distinta de la que normalmente tenían en aquel entonces y han mantenido las Leicas, que es lo que se llama de plano focal, que es en una cortinilla que al arrastrarse y montar el obturador de manera enganchada la primera y la segunda, porque en realidad son dos cortinillas a seguimiento, una vez que nosotros establecemos una velocidad, en este caso está seleccionado el 100avo y disparamos, pues se produce el desplazamiento de una y otra cortinilla, bien dejando expedito libre la totalidad de la ventana, o bien el desplazamiento se hace con una pequeña ventana cuando las velocidades superan lo que normalmente es la sincronización del flash, que en estas cámaras es bastante lenta, puede andar por el 30, en esta en concreto puede andar por el 30avo, y en cámaras ya más modernas, en que perfeccionado este sistema, pues llegaba normalmente al 60avo, se llegó al 250avo cuando el sistema de cortinilla ya metálica era obturación vertical, pero normalmente tenía esa limitación, y es que el flash no podía sincronizar a todas las velocidades que la cámara era capaz de disparar. En este sistema de obturación lo normal era llegar al 1000avo, aunque esta, que es una cámara bastante antigua, se quedaba en el 500, mientras que las cámaras de obturador central sí tenían esa ventaja, y es que eran capaces de sincronizar el flash, la apertura con el disparo del flash electrónico, tanto a su velocidad máxima, que podía llegar al 500 bastante habitualmente, como a velocidades inferiores. En este caso, lógicamente, la sincronización máxima sería un 300, cosa que en este caso, sin embargo, la sincronización máxima, pues he dicho que será pues, a la décima parte, a un 30avo de segundo aproximadamente. Tiene también la parte superior, parte de la rueda de rebobinado, la puesta a punto del número de fotogramas, el contador de fotogramas, el disparador por supuesto, la palanca de arrastre. El rebobinado se hace manteniendo esta palanquita contra la R mientras que se hace el rebobinado con esta rueda, y una zapata porta accesorios o zapata fría, como se le suele llamar, puesto que puede sostener un flash pero no conecta con él. La conexión, como he dicho, es exterior. A partir de aquí la cámara se abría lateralmente acercando estos dos tetoncitos y nos deja pues un interior bastante tradicional en lo que son las cámaras de carrete. La palanca de arrastre que hemos dicho, combinada en realidad con la rueda o perilla, como se suele decir en Sudamérica, de arrastre, pero que aquí hay una palanca que nos ayuda a completarlo, y que muchas veces conviene accionar dos veces, porque no sé por qué, no sé si es cosa de mi cámara, se queda como un poquito falta de recorrido. Y las posiciones, que como he dicho, van desde el bowl, la B, hasta el 300avo. Después de la limpieza y sobre todo el engrase practicado, he conseguido que funcione en mi cámara perfectamente el 300, y así sucesivamente las velocidades intermedias y hasta el 1/5 de segundo. El 1/5 de segundo aún funciona. Eso es. Ya a partir de aquí, el medio segundo, como no sea que en esta ocasión surja el milagro, se queda bloqueado, pero bueno, no tiene importancia. Pues ha disparado, curioso. Será cuestión de volverlo a practicar. A ver, ya una vez y nada más. Vale. Si pasamos otra vez al 1/5 de segundo, vemos que suele funcionar sin problemas. Todo correcto hasta aquí, un sistema de arrastre bastante tradicional, el alojamiento del carrete de alimentación que enganchamos en nuestro eje de arrastre, movilizado por
palanca, y hasta aquí pues todo normal y todo bien. Es una cámara que, ya digo, ofrece poca incertidumbre y creo que tiene que dar muy buen resultado, como voy a intentar comprobar en las fotos que después de utilizar un resto de películas de 400 ISO bastante pasadas de fecha, de las que tienen, creo que eran ya los 30 años pasados de fecha, posiblemente haya perdido un poco de sensibilidad, lo que no le vendrá mal con los límites de velocidad del 300 que antes he comentado. Hay una cosa en la que sí quiero incidir, que es lo único que le pondría un suspenso a la cámara, y es el visor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es bastante pequeño para los que utilizamos gafas, y además resulta que oscureciéndose con la proyección de los marcos que hace la segunda ventanita en el visor, lo cual ya le hace perder luminosidad. Para colmo, vemos que existe un cristal, un elemento óptico, con la tapa abierta, y lógicamente el cristal de salida de la ventana del visor, y para colmo existe otro cristalito en la tapa que se suma a los anteriores, lo cual, a poco que aparezca suciedad, polvo en estos visores, el encuadre no es precisamente fácil, y sobre todo para los que utilizamos gafas. Otra cosa interesante a reseñar de esta cámara es algo que puede pasar desapercibido, y es su funda. Fundas, en aquella época era muy frecuente encontrarlas de buena hechura en las cámaras, fundas de cuero, sólidas, que protegían perfectamente la cámara, pero en esta tenía una parte de diseño positivo, y era que la parte superior de la protección de la cámara se enganchaba, con lo que se podía cerrar y proteger para un transporte largo, se podía abrir y hacer uso de la cámara de manera eventual, quedando enganchada en la zona inferior en la cubierta de la parte superior de la cámara, o bien, si se iba a hacer un uso prolongado de la cámara, se podía quitar, de esta manera no estorbar siempre colgando la funda. Puede parecer una tontería, pero les aseguro que es una característica que en su momento podía tener su importancia. Por lo demás, todo lo tradicional, creo que no merece la pena muchos comentarios. El contador era un contador regresivo, que se ponía digamos, a cero en el punto de inicio, según la película cargada, con esta rueda, y poco más que contar sobre esta cámara. A mi modo de ver, muy bonita, con la dificultad del visor, que es lo que siempre he hecho en falta ahora de tomar fotografías con ella, pero con resultados que vamos a comprobar ahora, a ver hasta dónde llegan, y me defraudaría mucho si no fueran totalmente satisfactorios. Respecto de los resultados obtenidos en el uso de esta cámara, para mí ninguna sorpresa. Las deficiencias que puedan aparecer creo que son más bien resultado del material utilizado, material de largo tiempo de caducidad, tanto en los negativos como los químicos, o de inadecuado proceder del que le habla. Pero considero que la definición que muestran todas y cada una de estas imágenes, toda la amplitud de sus encuadres, las imágenes están positivadas a encuadre prácticamente total, creo que es totalmente satisfactoria. La primera fotografía es el tramo final de la Rambla Álamos de Motril, con salida al cruce de la Ronda Azul de dicha localidad. En la siguiente, un encuadre más cercano del puente que cruza la Rambla bajo dicha Ronda Sur. La tercera imagen es una vista panorámica por la distancia, pero el objetivo es el de 50 milímetros, el que vemos salta bastante detalle en la zona cultivada del primer término, y los edificios que se ven al fondo de la imagen, incluso en las montañas ya lejanas de Sierra Nevada,
que se aprecian en el horizonte más lejano. Paso a la siguiente imagen. Es una toma de acercamiento dentro del límite que la cámara posibilita y con el enfoque estimado al mínimo de ese metro que la cámara nos permite como distancia mínima de enfoque, y vemos que dentro de las limitaciones del blanco y negro, cuando se trata de reproducir imágenes en las que el color es predominante, pero aún así en la escala de grises, tanto el gris de las hojas como la zona un poco más blanca y matizada de las flores, sobre todo el primer término, lo vemos con bastante detalle y definición. En definitiva, en cierto modo me he arrepentido de haber usado una cola con tan pocos fotogramas, porque creo que es una cámara para usar y disfrutar dentro de sus características ya explicadas, el tiempo de su existencia, el largo tiempo ya de su existencia y los materiales utilizados. En fin, y esto es todo. Si le he entretenido, si le he descubierto algo nuevo, me daré por satisfecho. Y si quieren ver más vídeos hablando de fotografía en términos generales y de cámaras antiguas en particular, y las fotos que con ellas se podía conseguir, no dejen de mirar en mi canal, dentro de la lista de reproducción de cámaras de antes, fotos de siempre, canal Maerejos. Muchas gracias.